mañana vamos a reflexionar en la palabra de Dios, no sin antes orar, no sin antes ponernos en las manos de Dios para que Dios tome el control del principio a fin, que Dios prepare nuestras mentes, que Dios prepare nuestros corazones para recibir de parte de Él su palabra. Y que nosotros podamos, hermanos, no solo recibirla, sino que hacer que la palabra de Él, poderla aplicar en nuestras vidas, poderla agarrar y que deje de ser solamente letra y se convierta en rema, se convierta en carne en nuestras vidas. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a agradecerle a Dios. Vamos primeramente a abrir su Biblia. Quiero que abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 11, hermanos, hasta el versículo 15. Hasta por ahí vamos a estar orando. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrase los cielos para que no hallase lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare por pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y llorare y buscare mi rostro, y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, papito lindo, venimos delante de ti. Venimos, Padre, delante de tu presencia, Dios, y te damos las gracias y te damos, Dios, la gloria y la honra a ti, Padre, porque eres bueno, porque eres grande, Dios, porque para siempre, papito lindo, es tu misericordia. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios mío, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Dios, por nuestra falta, por nuestras transgresiones, Dios. Padre, reconocemos que somos seres humanos imperfectos, que pecamos contra ti, Señor, con un pensamiento, con una acción, Señor, con un gesto, con una palabra mal dicha. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gracia, Dios, porque aún a pesar de lo que nosotros somos, tú sigues teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Venimos, Dios, delante de ti, Señor, y te agradecemos por una semana más que nos has regalado. Una semana, Dios, en la cual tú nos has proveído, Padre. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en casa, Padre, para recibir palabra tuya en esta mañana, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tomes el control de mi vida y de mis labios, Dios. Que lo que aquí, Señor, vamos a hablar, Señor, sea para edificación de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Me despojo, Padre, de toda vanagloria, Dios, y que sea tu Santo Espíritu tomando el control de mi vida y de mis labios, Dios. Porque para ti, Dios, es toda gloria y todo reconocimiento. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, Señor, nos depositamos en tus manos. Y que seas tu Dios obrando, y que seas tu Dios glorificándote, Padre. Gracias te doy, papito lindo, por proveer, por proteger a tu pueblo, a tus hijos, Dios. Gracias por tener misericordia de esta nación, Padre, que lleva tu bendito nombre, Padre. En el nombre de Jesús, aquí estamos reunidos, Señor, en tu casa, Señor, mi familia, Señor, y en cada una de las casas de mis hermanos. Ellos están, Señor, alabando y glorificando, Dios, y exaltando tu bendito nombre. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra a ti, papito lindo. En el nombre de Jesús nos depositamos en tus manos, Dios. Gracias te damos por todo, Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Muy bien, hermanos, vamos a reflexionar en la palabra de Dios en este texto que hemos leído. Estaremos reflexionando prácticamente en el versículo 13 y 14 del segundo libro de Crónicas. Un texto, hermanos, un versículo que muchos conocemos. Creo que muchos lo hemos memorizado. Y es uno de los textos que hoy en día pues estamos
tomando para poder reflexionar, para poder, hermanos, compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo, hermanos, y creo que cada uno de nosotros estamos conscientes que en nuestro país, como en muchos países del mundo, hermanos, estamos viviendo tiempos de angustia. Por la situación, hermanos, que estamos pasando, por las enfermedades, hermanos, que se está padeciendo. Creo que en muchos lugares y casi en todo el mundo, hermanos, estamos pasando dolores por las muertes que están dándose a causa de esta enfermedad, de este virus. Es difícil, hermanos, quizás no platicar de ello, y quizás todos nos estamos basando y estamos platicando de mucho, y quizás hasta ya estamos cayendo en que lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero creo, hermanos, que cada uno de nosotros, a través de esta situación que estamos viviendo, cada uno de nosotros debemos de aprender, debemos de reflexionar, hermanos, en lo que está aconteciendo y poder nosotros aprender que Dios quiere decirnos a través de esta situación. Difícilmente, hermanos, nosotros vamos a poder escapar de esta situación. Países en los cuales los muertos están por montón, hermanos. Noticias que nosotros estamos recibiendo, y cada día la noticia tras noticia, hermanos. Y el problema es el corazón de millones de personas, incluyendo hermanos cristianos que se van llenando de temor, de angustia y desesperanza al escuchar tantas noticias. Todo está, hermanos, todos estamos buscando una respuesta. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede frenar todo lo que estamos viviendo? Y para obtener una respuesta, muchas veces, hermanos, muchos de nosotros volvemos nuestros ojos a los gobiernos, a los sistemas de salud, a las fuerzas policiales y a ejércitos. Pero en realidad, hermanos, ¿tendrán ellos la verdadera respuesta? ¿Cree usted que son ellos los que tienen la respuesta que nosotros andamos buscando, hermanos, para poder frenar esta situación que estamos viviendo? Muchos de nosotros buscamos en ellos la verdadera respuesta. Y el corazón, hermanos, se llena aún más de temor y de angustia cuando vemos, hermanos, que hasta las puertas de los templos y de la iglesia están cerradas. Realmente son momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de desesperanza que la humanidad está viviendo, incluyendo inclusive muchos cristianos que están viviendo esa situación. Y en medio de la preocupación, en medio de la angustia y del temor, donde surge una pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso el tema de esta mañana, hermanos, de la predicación lleva por título ¿y ahora qué hacemos? Porque en medio de esa preocupación, en medio de la angustia, del temor, donde surge la pregunta, ¿y entonces qué hacemos? ¿Quién tiene la respuesta a todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo? ¿Quién tiene la respuesta para eso? Si las autoridades no la tienen, usted y yo nos preguntamos, entonces ¿quién tiene la respuesta? Por eso, hermano, esta mañana quiero que quede bien claro. Esta mañana vamos a dejar, pero bien claro, quién tiene la respuesta. La respuesta, hermanos, la tiene Dios. O mejor dicho, la respuesta es Dios. Entonces, para responder a la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que poner en práctica lo que nuestro Dios desde hace miles de años ha dejado escrito para nosotros, que somos su pueblo. Tenemos que volver nuestros ojos a la palabra de Dios, y ahí Él ha dejado el plan de acción, un plan de acción para su pueblo, para momentos como los que ahora estamos viviendo. Hermanos, dejemos que los gobiernos y los gobernantes, que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, que hagan los planes y que lleven a cabo esos planes. Pues para eso Dios
los ha puesto como autoridad. Y nosotros seamos, hermanos, prudentes. Nosotros seamos, hermanos, obedientes. Acatemos lo que las autoridades determinen como medidas de prevención. ¿Estamos, hermanos? Es lo que a usted le corresponde. Pero esta mañana vamos a dejar bien claro, hermanos. La respuesta para cada uno de nosotros es Dios. La respuesta, hermanos, Dios la ha dejado desde hace miles de años, escrita en su palabra. El plan de acción, Él la ha dejado allí. Nosotros lo que tenemos que hacer es echar a andar ese plan de acción. Pero la iglesia de Cristo y la familia cristiana tenemos que hacer principalmente lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra para momentos difíciles como lo que estamos viviendo. En el segundo libro de Crónicas, Dios nos enseña una gran verdad, hermanos. Nosotros aquí podemos ver, hermanos, que la respuesta de Salomón, que esta historia comienza en el capítulo 6, si usted se da cuenta, se va a dar cuenta, y si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta, hermanos, que esta situación no empieza en el capítulo 7, viene desde el capítulo 6, hasta que Dios en un momento determinado se le aparece a Salomón. Y una de las cosas que Salomón, o Dios le dice a Salomón: yo he escuchado tu oración y yo he elegido esta casa para que acá venga, una casa para que acá se haga sacrificio. La palabra de Dios esta mañana, hermanos, va a tratar de enseñarnos, y esperando que cada uno de nosotros entendamos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Como decía al inicio, hermanos, quizás nosotros conocemos de memoria este texto bíblico. Quizás nosotros lo hemos recitado, quizás nosotros lo hemos dicho. Pero una de las cosas que Dios, hermano, quiere que nosotros aprendamos, lo vamos a encontrar en el versículo 14. Y la palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y llorare, y buscare mi rostro, y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una de las cosas, o lo primero, hermano, que vamos a aprender esta mañana, es el hecho que Dios tiene un mensaje para nosotros. Usted y yo tenemos que aprender y estar conscientes que la solución, que la respuesta que nosotros buscamos hoy en día, la tiene Dios. O que Dios es la respuesta. Por eso lo primero que tenemos que hacer, número uno, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es, hermanos, humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios, hermano. Pero ¿qué significa humillar? ¿Qué es humillarse? ¿Qué la Biblia dice de humillarse? Es reconocer, hermanos. Es reconocer que usted y yo no somos igual que Dios. Es reconocer que usted y yo somos inferiores a Dios. Es reconocer, hermano, que lo que usted y yo tenemos se lo debemos a Dios. Por eso esta mañana lo primero que usted y yo debemos de hacer es, hermanos, humillarnos delante de Dios. Cuando hay conflictos, hermanos, mire, cuando hay conflicto y crisis en los países, en la sociedad, muchos quisiéramos ver a los gobernantes de rodillas delante de Dios, implorando su favor y su misericordia. ¿No es cierto, hermano? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver a los líderes, a los gobernantes, a los de la Asamblea Legislativa, que en un momento determinado ellos hicieran un alto a su actividad y a sus pleitos y se pusieran de rodillas, hermanos, para orar, para clamar por la misericordia de Dios? ¿Cuánto quisiéramos ver, hermanos, a los gobiernos de las naciones que están pasando lo más grande y más terrible, hermanos, en esos países, doblar sus rodillas y humillarse ante Dios? ¿Cuánto quisiéramos ver eso, hermano? ¿Cuánto quisiéramos ver que en este momento esos gobernantes que están al frente de esas naciones donde hay más muertos se volvieran a Dios? ¿Cuánto quisiéramos ver eso? ¿Cuánto quisiéramos ver eso, hermano? ¿Cuánto quisiéramos ver que en este momento de verdad los líderes, hermano, los gobiernos, los reyes o todo lo que está al frente de una nación doblegaran sus rodillas, se humillaran delante de Dios, reconocieran la grandeza de Dios, reconocieran el poder de Dios? Pero no lo estamos viendo, hermano. ¿Por qué, hermanos? Sencillo. Sencillo, hermanos. Eso es lo que usted y yo quisiéramos. Pero el problema, hermano, que en este texto bíblico Dios no le está hablando a ese pueblo.
Dios no le está hablando a ese tipo de gente, nos está hablando a nosotros, a su pueblo, a sus hijos. Es por eso, hermanos, por eso que el Señor, hermanos, nos dice, si se humillara, ¿quién? ¿Quién? Mi pueblo. ¿A quién son entonces los que Dios quiere que se arrodillen y se humillen, hermano? Entonces, ¿quiénes son los que Dios quiere que se humillen? ¿Quiénes son los que Dios quiere que se arrodillen delante de Él? Su pueblo, hermanos, sus hijos, nosotros los cristianos. Mire, si ellos no están doblando rodillas, si ellos no se están humillando delante de Dios, Dios quiere que nosotros, que somos su pueblo, nosotros que somos sus hijos, lleguemos delante de su presencia y nos humillemos delante de Él. Que vayamos, hermanos, y doblemos rodillas, pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, muchos de nosotros nos cuesta doblar rodillas, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, nos cuesta doblar rodillas para clamar a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, nos cuesta, hermanos, arrodillarnos delante de la presencia de Dios. Preferimos orar sentados, preferimos orar parados, pero nos cuesta, hermanos. Como hijos de Dios nos cuesta doblar rodillas. Esta mañana Dios lo que te está pidiendo, hermano, hermana, donde quiera que te encuentres, que aprendamos a humillarnos delante de Dios, que reconozcamos que nosotros somos inferiores a Dios. Que todo lo que tenemos lo tenemos por Dios, por Él, porque Él nos lo ha dado. Muchas veces los gobernantes y las autoridades, los médicos, los científicos, los analistas no quieren reconocer la necesidad de Dios. No quieren admitir que no saben qué hacer, hermanos. Y que necesitan que Dios obre maravillas. Pero si ellos no lo hacen, el pueblo de Dios tiene que hacerlo. El pueblo de Dios tiene que humillarse y decirle, Señor, ya no sabemos qué hacer. Señor, ayúdanos. ¿Cuántos gobernantes, cuántos hermanos líderes ahora no saben qué hacer con lo que está sucediendo, pero no son capaces de llegar delante de Dios y humillarse y arrodillarse y reconocer que ellos ya no pueden hacer nada? ¿A cuántos gobernantes se les ha ido de la mano esta situación? Pero no son capaces de arrodillarse delante de Dios y decir, Dios, ya no sabemos qué hacer. Pero si ellos no lo hacen, hermanos, nosotros en el lugar donde estemos tenemos que arrodillarnos delante de Dios, tenemos que clamar, tenemos que humillarnos, tenemos que pedirle y decirle a Dios que ya no sabemos qué hacer. Porque Dios, hermanos, una de las cosas que a Dios le agrada, una de las cosas que a Dios, hermanos, acepta, hermanos, es que usted y yo aprendamos a humillarnos. Que usted, hermanos, lleguemos, hermanos, y aprendamos a ser humildes delante de Él. No soberbios, no arrogantes, no orgullosos. Pero hoy estamos viviendo, hermanos, tiempos en que el orgullo y la soberbia del hombre es grande, hermanos. Es grande, hermanos. Mire, que usted y yo tenemos que aprender que Dios no es indiferente al corazón humillado delante de Él, hermanos. Dios le agrada eso, hermanos. Por eso quiero que usted vaya siempre adelantito en Crónicas capítulo 12, versículo del 5 al 7 vamos a leer. Segunda de Crónicas 2, versículo del 5 al 7. 12, versículo 12, hermanos. Segunda de Crónicas 12, del 5 al 7. Y dice, y entonces vino el profeta de Samaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y le dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. ¿Qué hicieron? Se humillaron. Y dice el versículo 7, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Samaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos
de Zigzag. Mis hermanos, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios, a pesar, hermanos, de que se había apartado de Roboam y su gente y sus líderes por no hacer lo que Dios quería que hicieran. Cuando ellos se humillaron, la palabra de Dios dice que Dios tuvo misericordia de ellos y la ira de Jehová no se derramó sobre sus vidas. A Dios le agrada un corazón humillado, hermano. A Dios le agrada un corazón humilde. Por eso lo primero que Dios quiere, lo primero que Dios nos pide, hermano, es que usted y yo debemos de aprender a humillarnos delante de Dios. Tenemos que aprender a ser humildes delante de Dios. Hermano, porque Dios a veces permite que las cosas pasan para probar a su pueblo. ¿Quién dice que nosotros no íbamos a pasar por pruebas? ¿Quién dice que nosotros íbamos a estar exceptos de tribulación y de angustia? No, hermanos. El problema de nosotros muchas veces es que no confiamos en el Dios que creemos. La palabra de Dios en el versículo 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consumiese la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo. Si estuviera pasando esa condición, si pusiera pasando esa situación, le decía Dios a Salomón, entonces mi pueblo debe hacer esto, mi pueblo tiene que humillarse delante de mí, mi pueblo tiene que buscarme con una actitud diferente. Y nosotros muchas veces queremos que los gobernantes se humillen, pero ellos no lo van a hacer, hermanos. Somos nosotros, su pueblo, somos nosotros, sus hijos, lo que tenemos que hacer. Muchas veces ellos, los gobernantes, médicos y toda la gente, científicos, analistas, no van a reconocer que necesitan de Dios. Pero usted y yo sí podemos reconocer que necesitamos de Dios. ¿Cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos de Dios? Todos necesitamos de Dios. Y a Dios le agrada un corazón humillado delante de Él. Que nosotros seamos capaces de doblar nuestra cerviz. Que nosotros seamos capaces de reconocer, hermanos, que Dios es grande, que Dios es soberano y que nosotros a la par de Él no somos nada. Tenemos que reconocer que lo que usted y yo tenemos, se lo debemos a Él, que Él nos lo ha dado, hermanos. Por eso esta mañana, hermanos, lo primero que usted y yo debemos de hacer es humillarnos ante nuestro Dios. Humillarnos delante de Dios. Número 2, hermanos. Número 2, siempre en el versículo 14 la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que orar y buscar su rostro. Así dice el versículo, hermanos. Versículo 14, ya la partecita B. Si se humillare mi pueblo. Y aquí dice, y orar es, y buscar es mi rostro. Entonces usted ve lo que tenemos que aprender esta mañana, que hoy es cuando el pueblo de Dios tiene que usar mucho más esa poderosa arma espiritual de la oración y el ayuno. Yo sé, hermanos, que la gran mayoría de cristianos, hoy que estamos en esta situación, yo sé que sus oraciones, hermanos, han crecido. Yo lo sé, indiscutiblemente, pero tenía que suceder esto para que eso creciera. Quizás nosotros como familia habíamos dejado de orar juntos, cada quien oraba individualmente, porque creemos que nuestros hijos ya están grandes, son adultos. Y nosotros ya decimos, ellos tienen que orar, es su obligación, es su responsabilidad. Pero es ahora cuando usted y yo, hermanos, debemos de aprender a usar mucho más esas armas espirituales, la oración y el ayuno. A muchos hermanos nos gusta orar, ¿verdad? Muchos de nosotros, hermanos, somos buenos para orar. Pasamos tiempos, quizás horas orando, hermano. Pero quizás muchos de nosotros no nos gusta ayunar. Muchos de nosotros nos justificamos que porque trabajamos o como por cualquier otra cosa, porque no estoy acostumbrado. Pero no nos gusta ayunar. Aunque la palabra de Dios no nos dice aquí en este texto que debemos de ayudar, creo que una de las cosas que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios hacemos,
es tener como hábito tiempos de ayuno también. No solo tiempos de oración. Los tiempos de ayuno son tiempos confortables, tiempos en los cuales, hermanos, cuando nos privamos, por ejemplo, de nuestra alimentación o de esa parte material para nuestro cuerpo, hermanos. Es una bendición porque Dios nos suple con esa parte espiritual que más necesitamos. Entonces usted y yo, hermanos, lo que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de orar y buscar su rostro. Acercarnos a su presencia. Acercarnos, Señor, para poder nosotros ver el rostro de alguien, tenemos que estar enfrente de Él, tenemos que estar cerca de Él. No podemos ver el rostro de alguien que está lejos de nosotros. No podemos ver el rostro de alguien que tenemos a nuestra espalda o que está a nuestra espalda. Nosotros tenemos, para poder ver el rostro de Dios, tenemos que estar enfrente cada día. Tenemos que estar cerca de Dios para poder ver su rostro. Y la palabra dice, oren y busquen mi rostro, oren y acérquense a mí. Por eso usted y yo, hermanos, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que busquen a Dios en todo tiempo, hermano. No solo en estos tiempos. Yo sé que el tiempo de oración para muchos cristianos ha crecido, pero no hubiera sido necesario esta situación si nosotros hubiéramos hecho eso siempre, hermano. Yo espero que como familia estemos orando, que como familia nos estemos acercando, que no seamos indiferentes. Que de verdad tomemos los tiempos de oración, hermanos. Que de verdad como familia nos estemos acercando a Dios y estemos buscando el rostro de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, hermano. Tenemos que tener claro, hermanos, que Satanás ha logrado por medio de esta pandemia, por medio de esta enfermedad, abrir una brecha, hermanos, en la vida de miles de personas en el mundo. Ha logrado, hermanos, penetrar los corazones con temor, con angustia, con miedo. Y la brecha se va haciendo cada día más grande. Esa brecha está en la mente de muchas personas que se sienten desesperados. Dios ha logrado eso. Satanás ha logrado eso, hermanos. Satanás ha logrado abrir esa brecha en la mente de la persona. Quiero que por favor vaya al segundo libro de Reyes, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. La caída de Jerusalén, reza ahí las alegrías. Dice el versículo 4. Vamos a leer el 3. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y abierto una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en la llanura de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. ¿Qué hizo este ejército? ¿Qué hizo este pueblo? ¿Qué hizo este rey, hermanos? Huir. ¿Por dónde? Por una brecha, por un lugar. La desesperación, la palabra de Dios nos está enseñando en este texto que es la caída de Jerusalén. Nabucodonosor había invadido, hermanos, la ciudad. Había hambre, había todo, hermanos. Ya el pan se había acabado, la gente estaba desesperada. En esta oportunidad Satanás, hermanos, ha logrado abrir esa brecha. Y el corazón de muchas personas en la tierra, incluyendo a muchos cristianos, hermanos, está angustiado. Muchos cristianos inclusive tienen miedo, hermanos. Viven con miedo, viven con temor.
¿Por qué? Porque no hemos buscado lo que tenemos que buscar, porque no hemos visto a Dios como la solución a nuestros problemas. Como que no hemos visto a Dios como la solución a lo que estamos pasando. Nosotros podemos ver, hermanos, que la oración y el buscar a Dios es algo fundamental para nosotros. Por eso, hermanos, para nosotros que somos su pueblo, Dios nos ha llamado a orar. Dios nos ha llamado, hermanos, a pararse en la brecha que Satanás ha abierto en la vida de muchas personas y de muchos cristianos. A nosotros que somos su pueblo, el Señor nos ha llamado para pararnos con valor en oración en la brecha. Pero muchos de nosotros tenemos temor, muchos de nosotros tenemos miedo, muchos de nosotros en lugar de nosotros estar orando, estamos pidiéndole a alguien que ore por nosotros. Usted y yo debemos de pararnos, como dice Ezequiel 22, del 29 al 31, que tenemos que aprender a pararnos en la brecha. En ese contexto, en ese texto, Dios buscaba hombres que se pararan en la brecha y lastimosamente Dios no encontró a nadie. Creo que leamos Ezequiel, capítulo 22, versículo, hermanos, del 29 al 31. Dice la Biblia en el 29. El pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robos y afligidos y afligieron menesterosos. Hacían violencia al extranjero y oprimían al derecho. Y dice el 30, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no les destruyese y no les hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hermanos, nosotros tenemos que ponernos en la brecha. Nosotros, hermanos, tenemos que orar, interceder por la vida de todos estos hombres. Dios, hermanos, ha llamado a su pueblo, ha llamado a sus hijos a que oremos, que busquemos su resto. Por eso la iglesia de Cristo tiene que pelear la batalla espiritual de la iglesia, hermanos. La iglesia de Cristo tiene que enfrentarse con valor al temor, hermanos, a la angustia, a las enfermedades. Usted y yo, hermanos, debemos de recordar que Dios nos ha dado autoridad, que Dios le ha dado autoridad a su iglesia. Tenemos que aprovechar eso, hermanos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 2, la palabra de Dios nos enseña cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar, manda a sus discípulos a enseñar. Dios les dio autoridad. Y de eso usted y yo debemos de aprender, que Dios nos ha dado autoridad, hermano. Ahora los cristianos estamos siempre buscando en las redes sociales qué han dicho las autoridades. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué plan tienen las autoridades? Y Dios nos dice hoy a nosotros, usa tu autoridad. Clama, reprende este virus en el nombre de Jesús. Es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermanos. Aprender a usar la autoridad que Dios nos ha dado. Aprendamos a reprender este virus en el nombre de Jesús, como cristianos, como hijos de Dios. Dios nos ha dado esa autoridad. Usted y yo tenemos autoridad, pero nosotros estamos angustiados, nosotros estamos buscando en las redes sociales qué hicieron las autoridades, qué van a hacer las autoridades, qué plano tienen las autoridades. Use su autoridad, hermano. Usemos la autoridad que Dios nos ha dado. Aprendamos a buscar a Dios en oración. Aprendamos a buscar su rostro. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pide para su pueblo, para sus hijos esta mañana. Esta mañana su palabra no caiga en corazones vacíos, hermano. Que esta mañana la palabra de Dios haga algo en nuestras vidas. Que ya no solo recitemos ese texto bíblico que todos conocemos, que lo pongamos en práctica, hermano. Que aprendamos a humillarnos delante de Dios, que aprendamos, hermanos, a orar y a buscar su rostro. Porque Satanás es especialista, hermano, en poner temor, en poner miedo.
No solo en los que no conocen de Él, sino aún en los que ya conocen de Él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vamos a seguir en las condiciones que estamos? ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir, hermanos, con la misma actitud que estamos? ¿Cuántos de nosotros quizás vamos a seguir reclamándole a Dios por lo que está pasando y porque podemos decir que Él no está haciendo nada? Claro, Él está haciendo mucho, hermano. Él tiene el poder para destruirnos en un abrir y cerrar de ojos. Pero la misericordia de Dios es grande, hermano. La misericordia de Dios siempre está ahí porque hay muchos que están clamando, que están pidiendo por nosotros. Nosotros también tenemos que aprender a clamar. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender, hermanos, a buscar su rostro. Aprendamos como hijos de Dios, como pueblo suyo. Dios no le está pidiendo a otra gente. Dios le está pidiendo a su pueblo que lo busque. Dios le está pidiendo a su pueblo que se humille. Dios le está pidiendo a su pueblo que ore. Dios le está pidiendo a su pueblo que busque su rostro. Que para Dios esos corazones humillados son agradables, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a vivir con esperanza. Que cada día, hermano, la luz que llegue a nuestra vida sea una luz de esperanza cada día, hermano. Y saber que esto va a pasar. Que Dios tiene el control de todo esto. Pero también número 3, hermanos. Es algo que a nosotros mucho nos cuesta, hermano. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Tenemos que aprender a convertirnos, hermano. Porque si nosotros vemos en el mismo versículo 14, decía, oren y busquen mi rostro y se conviertan de sus malos caminos. Oye, y se conviertan de sus malos caminos. ¿A quién le está pidiendo Dios que se conviertan de sus malos caminos, de sus malas acciones, de sus malos procederes? A nosotros, hermanos. Dios a nosotros nos está pidiendo que nos convirtamos de los malos caminos. Dios le está pidiendo a su pueblo. O sea, eso quiere decir que usted y yo no somos perfectos. Eso quiere decir, hermano, que usted y yo tenemos muchas cosas que cambiar, muchas cosas que mejorar. Que posiblemente para Dios su vida y mi vida no son totalmente agradables, que hay cosas que tenemos que cambiar, pero que a nosotros nos está costando cambiar. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros las pasamos como si nada, como parte de nuestra vida, y así soy yo y yo no voy a cambiar. Pues Dios te está diciendo esta mañana que tienes que cambiar esas cosas. Dios te está diciendo esta mañana que tienes que cambiar de hablar, tienes que dejar esas malas expresiones, las tienes que alejar de ti. Que no puede ser que tenés 10 años de ser cristiano y todavía decir malas expresiones. Ay, que se te escapa, ay, se me escapó, pastor, se me escapó. Ya no. Dios quiere que cambies tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Dios te está pidiendo esta mañana que cambies, que te arrepientas de tus malos caminos. Que ya no es posible ser cristiano de 10 años y seguir haciendo lo mismo. Ya no es posible que seas cristiano y todavía tengas una relación extramatrimonial. Ya no es posible que sos cristiano y estás teniendo sexo con tu novia. Ya no es posible eso. Dios te está pidiendo esta mañana que te conviertas de tus malos caminos. Se lo está pidiendo al mundo, no te lo está pidiendo a ti, mi hermano. A nosotros nos está pidiendo. Que ahora te eches esa cervecita así de escondida. Que ahora te agarré los puestos de tu mamá cuando te manda a la tienda. Dios te está pidiendo que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que arrepentirnos. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? El problema es que tenemos es que nosotros queremos que Dios les arregle el camino a los inconversos. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Pero Dios no obra primeramente en los inconversos. Él quiere una conversión en su pueblo. Dios quiere primeramente que nosotros seamos los que nos arrepintamos. Dios quiere primero que nosotros seamos los que cambiemos. Claro, no vas a cambiar por tus propias fuerzas. Es con la ayuda del Espíritu Santo que vas a lograrlo. Es con la ayuda del Espíritu Santo que nosotros hemos logrado hacer cambios en nuestras vidas. Pero aún nos falta.
pero aún quedan muchas cosas que cambiar, muchas cosas que arreglar. Ya tú no puedes seguir pensando como pensaban antes. Quizá ahora tú estás triste porque no va a haber Semana Santa y no va a ir a la procesión. Quizá ahora tú estás triste por eso. Tienes que cambiar tu forma de ver las cosas. Quizá ahora estás triste porque no vas a ver las alfombras. Tienes que cambiar eso, hermano. Dios ahora te está pidiendo que cambie tus malos caminos. Quizás estás triste porque no vas a ir a la playa. Bueno, vas después. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que mejoremos. El problema es que nosotros estamos viendo siempre que Dios cambia a otro, pero a nosotros no. Ahora Dios te está pidiendo que seas tú, que sea yo el que cambie. Que nos arrepintamos de vivir en el camino que estamos. Hermanos, que tenemos que reconocer que el problema o la situación que estamos viviendo hoy en día, lo que ahora tú estás padeciendo, la aflicción, la angustia, el temor, el miedo que ahora estás padeciendo, es una prueba, hermanos. Es un llamado de Dios para cada uno de nosotros al arrepentimiento. Y ya no poder seguir, hermanos, viviendo igual. Y volver nuestro corazón verdaderamente al Señor. Usted y yo tenemos que aprender. Usted y yo, después de esta situación, creo que ya no vamos a ser iguales. Ya no vamos a vivir igual, hermanos. Yo espero que eso sea, que eso acontezca. Que cada uno de nosotros tengamos un cambio, hermanos. Y que veamos y que aprendamos a ver a Dios como debe de ser, hermanos. Claro, las cosas y la palabra de Dios se está cumpliendo, hermanos. Y mire al tiempo y al momento y cómo nosotros nos hemos afligido y cómo nos hemos angustiado. Vienen cosas peores. Esto no es nada. Esto es principio de dolores. Es principio. Esto no es nada. Pero usted y yo tenemos la esperanza. Y tenemos la promesa de parte de Dios. Que cuando las cosas peores vengan, nosotros ya no vamos a estar en la tierra. Nosotros vamos a estar reinando con Dios. Ya vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Esa es la promesa que nosotros tenemos de parte de Dios. Pero hermanos, de verdad, esta mañana Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos. Esta mañana Dios quiere que usted y yo cambiemos. Esta mañana Dios quiere que usted y yo ya no sigamos siendo iguales. Que esta mañana Dios quiere, hermanos, que dejemos el celular y que nos metamos y busquemos Dios de Él. Que pasemos más tiempo con Él. Que tengamos más tiempo de oración, más tiempo en la palabra, más tiempo buscando de Él, hermanos. Ay, mire, yo es bueno, hermano. Sí es bueno todo el día con el teléfono en la mano. Es bueno. Es bueno usted va. ¿Y Dios dónde está? ¿Y dónde lo hemos dejado? De esas cosas quiere que Dios cambie. Esas cosas quiere que Dios mejore. Esas cosas son de las cosas que Dios quiere que ahora se arrepienta. Que le dediquemos más tiempo a Él. Que lo adoremos más, que lo alabemos más. Nos cuesta orar 15 minutos, pero pasamos 3 horas o 4 horas en el celular. Nos cuesta cantarle una alabanza a Dios, ¿verdad? Esas cosas son de las que Dios quiere que nos arrepintamos. Esas cosas, hermanos. Hermanos, para ir terminando, para ir concluyendo. Mire, cuando usted y yo aprendamos y pongamos, hermanos, en práctica lo que Él ha dejado escrito, cuando nos humillemos, cuando oremos, cuando busquemos su rostro, cuando nos convirtamos de nuestros malos caminos, entonces Dios sanará nuestra tierra. Solo entonces, hermano. Solo entonces Dios sanará nuestra tierra. Leamos todo el texto completo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y llorare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice Dios en el 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Cuando usted y yo nos humillemos delante de Dios, hermanos. Cuando usted y yo oremos y busquemos su rostro. Cuando usted y yo nos convirtamos de nuestros malos caminos. Cuando usted y yo nos arrepentamos, entonces, solamente entonces, Dios escuchará nuestras oraciones. Solamente. Escuchará nuestras oraciones, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Esa es la promesa de Dios. Entonces regresemos al título del mensaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para poder cambiar? Hermanos, sencillo. Haga lo que Dios nos ha dicho o hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Porque solamente entonces Dios hará maravillas entre nosotros. Hagamos, hermanos, lo que Dios quiere que hagamos. Es fácil, hermanos. Fácil entender. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Hacer lo que Dios quiere que usted haga. Hacer lo que Dios quiere, hermanos, que usted haga, hermanos. Eso es lo que tiene que hacer. Humíllese delante de Dios. Busque a Dios en oración, hermanos. Arrepiéntase. Arrepintámonos. Y ahí vamos a estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, una vez más venimos delante de tu presencia y queremos darte las gracias, darte la gloria y la honra a ti, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque aún tienes misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque provee, Dios, en nuestras necesidades. Esta mañana, Señor, queremos clamar, Padre, por la Iglesia Universal, Señor, por la iglesia, por tu cuerpo en todo el mundo, Padre. Para que cada uno de nosotros, Señor, no importa dónde estemos, nosotros podamos pararnos en la brecha. Interceder, Señor, por la vida de los gobernantes que les cuesta reconocer, Dios, que sin ti ellos no son nada, Padre. En el nombre de Jesús, esta mañana venimos delante de ti, Señor, y ponemos a cada familia, Dios, en tus manos. Especialmente, Padre, quiero poner en tus manos la familia de la iglesia, la gran familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú bendigas, Dios, a la familia Parras, a la familia García, Señor. Que tú bendigas, hermanos, Dios, la vida de los hermanos Sion, de los hermanos Hernández, Padre, de los hermanos Castillo. Padre, bendiga a estas familias, Señor. Tú tienes el poder, Padre, para bendecirles. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, ponemos en tus manos la vida de las mujeres que nos visitan solas a esta casa. En el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos la vida de mi hermana Cleo, Dios, para que tú sigas obrando en su vida, en su cuerpo, en su corazón, en su mente, Padre. Bendiga la vida de mi hermana Amalia, de mi hermana María Esther, Señor. La vida, Dios, de nuestra hermana Fidelina, de nuestra hermana Gloria. En el nombre de Jesús, Padre, bendiga la vida de nuestra hermana Solita y de nuestra hermana Rina. Padre, ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano José Reinaldo, la vida, Padre, de nuestro hermano Alex, de Orlando, Señor, en el nombre de Jesús. Yo clamo, Señor, por el alma y por el corazón de Kevin y de Axel. En el nombre de Jesús, papito lindo, bendiga la vida de Jonathan Trejo, Señor, y de Ruth, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendiga a estos jóvenes, Señor. Que un día, Padre, sean parte de esta iglesia, si tú así lo permites. Y si tú lo quieres. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor, por las naciones. Clamamos, Padre, por nuestra patria querida, El Salvador, Señor, para que tú tengas misericordia, Padre. Gracias, Dios, por la respuesta que está dando. Gracias, Señor, por estos dos que ya vencieron, Señor, gracias a tu ayuda, la enfermedad, papito lindo. En el nombre de Jesús, sigue obrando en la vida de los que ahora están padeciendo esa enfermedad, de su familia, Dios. En el nombre de Jesús, tenga misericordia de ellos, Dios, y tenga misericordia de esta nación, de este pueblo. Padre, te doy la gracia porque una vez más tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Padre.
Bendiga, Señor, a las demás naciones que están padeciendo, Señor, este dolor, Padre. Tenga misericordia de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, por nuestros familiares en Estados Unidos. Padre, en el nombre de Jesús, por nuestros familiares que no se han convertido a tu Padre. Te pedimos, Dios, que tenga misericordia esta mañana. Clamamos, Señor, por nuestros familiares en Estados Unidos, Señor, para que tú tengas cuidado de cada uno de ellos. Por nuestros hermanos, por nuestros familiares, Padre, en el nombre de Jesús, para ti es la gloria y para ti es la honra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por todo, en esta mañana, por tu palabra. Muchísimas gracias. Ahora, Dios, creo que tenemos que saber qué vamos a hacer, Padre. En el nombre de Jesús, para ti es la gloria y la honra. Amén. Hermanos, gracias. Estemos pendientes por cualquier cambio. Sigámonos, hermanos, comunicando. Sigamos orando por esta nación, por este pueblo, hermanos. El día miércoles estaremos una vez más conectados a las 7 de la noche. Así que el Señor me los bendiga. Sigan disfrutando como familia. Hasta pronto, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a todos.